Hola, ¿qué tal? Te saluda José Carlos Villajulca de myautomationclass.com e instrumentación y control.net. En este video vamos a hacer un resumen respecto a los controladores PID que hasta aquí hemos venido estudiando. El control PID en general puede ser un concepto un poco confuso de entender. Entonces vamos a hacer en este video un breve resumen de cada término que se presenta dentro de un controlador PID, ¿ok? Para reforzar nuestro aprendizaje hasta el momento. Entonces, comencemos. La acción proporcional, ¿ok? Algunas veces llamada ganancia o sensibilidad, es una acción que reproduce los cambios en la entrada con cambios en la salida. La acción proporcional del controlador responde a los cambios presentes en la entrada y genera inmediatamente y proporcionalmente cambios en la salida. Cuando pensamos en la acción proporcional, pensamos puntualmente, esta acción de control trabaja inmediatamente, nunca muy pronto o muy tarde, para que los cambios coincidan con la señal de entrada. ¿Ok? Entonces, matemáticamente se define como la relación de cambio de la salida respecto al cambio de la entrada. Por ejemplo, si la entrada PB de un controlador proporcional con ganancia 2 repentinamente cambia a 5%, entonces la salida inmediatamente cambiará a 10%. La dirección de este salto relacionado con la dirección del cambio en la entrada depende si el controlador está configurado para una acción directa o inversa. Un término que también se usa para expresar el mismo concepto es la banda proporcional, el inverso de la ganancia. La banda proporcional es definida como la cantidad de cambio de entrada necesaria para provocar un cambio en la salida en el 100% de su escala de un controlador proporcional. Esto es, el valor de la banda proporcional es igual a la diferencia o cambio en la entrada respecto o sobre la diferencia en la salida. Usando el mismo ejemplo de un controlador proporcional que realiza un paso de salida de 10% en respuesta a un cambio en la PB de 5%, la banda proporcional entonces sería de 50%, es decir, inverso a la ganancia de un medio. Bien, ahora hablemos de la acción integral. La acción integral algunas veces es llamada reset o control flotante. Es una acción de control que provoca un cambio en la señal de salida respecto del tiempo a una razón proporcional de la cantidad del error, la diferencia entre la PB y el set point. La acción integral del controlador responde a un error acumulado en el tiempo, cambiando la señal de salida tanto como se necesite para eliminar completamente el error. Si la acción proporcional le dice a la salida cuánto desplazarse cuando un error aparece, la acción integral le dice a la salida qué tan rápido debe moverse cuando un error aparece. Si la acción proporcional actúa en el presente, podemos decir que la acción integral actúa en el pasado. Por tanto, qué tan rápido la señal de salida es controlada por la acción integral depende de la historia del error en el tiempo, cuánto error existió y con qué duración. Cuando pensemos en la acción integral, pensemos en impaciencia. Esta acción de control maneja la salida para aumentar su valor conforme haya una diferencia entre la PB y el set point. Matemáticamente, la acción integral se define como el cociente entre la velocidad de la salida y el error en la entrada. Esto es, el valor integral, repeticiones por minuto, es igual a la velocidad de salida entre el error de la entrada. Una manera alternativa de expresar la acción integral es usar su unidad recíproca en minutos por repetición. Si definimos la acción integral, la ecuación cambiaría. ¿Ok? Entonces, el valor integral, si está expresado en repeticiones por minuto, sería igual a el error de la entrada sobre la velocidad de la salida. Para dar un ejemplo, si un error de 5% aparece entre la PB y el set point, entonces un controlador integral, solo integral, en este caso, con un valor integrativo de 3 repeticiones por minuto, o un tiempo integral de 0.33 minutos por repetición,
Entonces, en este caso, la salida empezará a cambiar a una tasa de 15% por minuto. En múltiples controladores PI y PID, la respuesta integral también es multiplicada por la ganancia proporcional. Entonces, para las mismas condiciones del ejemplo anterior, aplicado a un controlador PI con ganancia de 2, resultaría que la salida cambiaría a una tasa de 30% por minuto. La dirección de este cambio en relación a la dirección del error, si el controlador está configurado con una acción directa o inversa. Bien, y por último hablemos de la acción derivativa, que algunas veces es llamada rate o razón. Es una acción de control que realiza un desplazamiento en la señal de salida proporcional a la tasa de la cual cambia la entrada. La acción derivativa del controlador reacciona a qué tan rápido cambia la entrada respecto al tiempo, alterando la señal de salida en proporción con la tasa de cambio de la entrada. Si la acción proporcional le dice a la salida qué tan lejos debe ir cuando un error aparece, podemos decir que la acción derivativa le dice a la salida qué tan lejos o qué tan grandes pueden ser sus movimientos cuando la entrada empieza a cambiar. Si la acción proporcional actúa en el presente, también podemos decir que la acción integral actúa en el pasado y que la acción derivativa actúa en el futuro. Es decir, se anticipa eficazmente a los overshoots o sobreimpulsos, intentando una respuesta de salida acorde con qué tan rápido la variable de proceso está creciendo o cayendo. Cuando pensemos en una acción derivativa, pensemos en discreción. Esta acción de control actúa prudentemente y cuidadosamente, trabajando en contra del cambio. Matemáticamente se define la acción derivativa como una relación del desplazamiento de salida con la velocidad de la entrada. Esto es, la constante de tiempo derivativo en minutos es igual al desplazamiento o variación en la salida respecto a la velocidad de la entrada. Por ejemplo, si la señal PB empieza a cambiar a una tasa de 5% por minuto en un controlador de procesos con un tiempo constante de 4 minutos, la salida inmediatamente tendrá un desplazamiento de 20%. En la mayoría de controladores PD y PID, la respuesta derivativa también es multiplicada por la ganancia proporcional. Entonces, en las mismas condiciones del controlador anterior con una ganancia de 2, el resultado sería un desplazamiento inmediato de 40%. La dirección de este desplazamiento en relación a la dirección del cambio en la entrada depende si el controlador está configurado para una acción directa o inversa. Por último, vamos a hacer un resumen aún más comprimido de los modos de control. Entonces, podemos decir de manera resumida, la acción proporcional, su nombre común, le llaman proporcional. El parámetro de sintonización puede darse en KP, en ganancia, o puede darse en banda proporcional, que es PB. Entonces vamos a aplicar este tipo de control cuando deseemos controlar un lazo de control bastante simple, donde los cambios de carga en ese proceso no son significantes, o vamos a poder tolerar un offset o una diferencia entre el set point y la variable de proceso. También podemos decir que puede ser usado cuando la dinámica del lazo permita una ganancia bastante alta sin causar oscilaciones. En este caso, incluso si hay cambios de carga significativos, el offset siempre se va a minimizar, por tanto podríamos usar este tipo de control. La acción integral, comúnmente llamada reset o reset automático, la vamos a expresar como en términos de minutos por repetición TI o repeticiones por minuto 1 sobre TI. Respecto a su aplicación, podemos decir que es usado casi siempre junto al modo proporcional para eliminar el offset finalmente, y se conoce en estos casos como controlador integral, Pero para casi todas las aplicaciones,
cuando se usa solamente el modo integral, provee una performance mucho menor comparado con un controlador PI. Por tanto, es casi absoluta el uso de un controlador integral, pero junto con una acción proporcional. En el caso del controlador derivativo, es conocido como rate, ¿ok? Como rate. ¿Cómo se sintoniza el parámetro derivativo? Bueno, tenemos que variar el tiempo derivativo, generalmente expresado como TD, ¿ok? ¿Dónde vamos a aplicar o cuándo vamos a usar el término derivativo? Bueno, generalmente se usa en combinación con los otros modos P e I para mejorar la performance del lazo, ¿ok? Anticipándose a los efectos de cambio de carga. Usado principalmente en lazos de temperatura y otras variables de proceso que tengan un comportamiento lento, ¿ok? Es decir, que tengan bajo ruido y respuesta lenta. Bien amigos, hemos visto el resumen. Vamos a ver ahora un poco más de aplicaciones respecto a los controladores PID. Nos vemos en el siguiente video.